Días, ¿cómo están mis hermanos? ¿Cómo amanecen? Vamos a ponernos de pie y vamos a darnos un corto saludito y luego vamos a orar por nuestros niños. Que Dios bendiga este tiempo en que recibirán la palabra del Señor. De adoración y adoración a Dios, al Señor. Vamos a seguir orando. En especial vamos a aprovechar este tiempo por los niños que hoy reciben su palabra, por los niños que van a recibir hoy un mensaje. Vamos a orar también por los profesores. Hoy vamos a orar por don Ramón, que le corresponde. Y seguidamente vamos a orar también por don César, quien nos va a transmitir la palabra del Señor en el día de hoy. Padre amado y bondadoso, te alabo y te bendigo porque tenemos a nuestros pequeños hijos que están desde ahora creciendo en fe y conociendo la verdad que es tu palabra, Padre Santo. Bendice a estos chicos, Señor. Y si nosotros que somos malos le damos a nuestros hijos cosas buenas, cuánto más el Padre Eterno, que derrama tantas bendiciones sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Bendice, Señor, a estos niños y que tengan su oído y su corazón abierto al mensaje que es tu palabra santa, Señor, para que creciendo en la fe puedan desde ahora empezar a conocerte, para servirte, para amarte, para glorificarte, Padre amado, y que a través de este mensaje también conozcan a tu Hijo Jesús, quien derramó su sangre y nos dio vida, vida eterna y vida en abundancia. Gracias, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Santísimo, Jesús. En este día tan especial vamos también a orar por el pastor César, quien nos dirige hoy en su palabra, Señor. Padre amado, quiero entregarte en tus manos a César, quien es un siervo tuyo, Señor. Permite, Señor, que ese mensaje que hoy va a transmitir a esta iglesia, Señor, sea tu mensaje, sea tu palabra, Señor, que no son palabras de hombres, sino tu palabra santa, Señor. Sigue transformando el corazón y la vida de César, Señor. Su vida, su hogar, su familia. Sigue trabajando el corazón de él, Señor. Señor, él necesita de ti, Padre amado. Él necesita confiar en ti. Necesita primero que esa palabra transforme su corazón y transforme su vida para poder transmitirla a nosotros. Él tiene que estar convencido de esa verdad que eres tú, Señor. Gracias, Padre Santo, por el ministerio de César. Gracias porque nosotros podemos tenerlo y que tú lo has utilizado a él para poder transmitir esa palabra a nosotros, Señor. Señor, gracias por su ministerio, gracias por su familia, gracias por su esposa Julie, por sus hijos. Sigue bendiciendo no solo a él, sino su hogar, que donde haya paz, donde haya tranquilidad, Señor. Y que hoy en especial, Señor, en este día, Señor, en donde él va a compartir esa palabra, ese evangelio verdadero, Señor, que no es otro evangelio, es tu evangelio, que trata de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor, que ese es el evangelio verdadero, que transforma nuestra vida y que transforma nuestros corazones, y que no solamente lo escuchamos acá, sino que la vamos a llevar a nuestra casa y va a ser vida, porque tenemos que dar testimonio a los demás, Padre amado y santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted se despertó sobresaltado? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo una pesadilla de esas
malucas que cuesta a veces volver a quedarse dormido. ¿Por qué la pregunta? Porque ahora les voy a relatar algo que tiene que ver más como con una pesadilla de esas que uno no volviera a tener que no tener. Lo difícil es, se acuerda de esas donde uno es tratando de despertar y como que nada, que despierta, como que despierta pero está todavía dentro del sueño, todavía no ha despertado y sigue la pesadilla. Cosa, pues imagino que eso nos pasaba cuando antes de dormir nos poníamos a ver películas de terror, ¿cierto? Imagínense, yo dejé de ver películas de terror hace 23 años, ¿cómo estarán hoy de mucho peores, yo creo? ¿Ah? Deben ser, imaginen esos pelados de ahora viendo las películas de terror de hace 20 años, se ríen y ustedes se asustaban con eso. No han visto las de ahora. Bueno, entonces quiero pedirle que por favor vaya al Salmo 116, porque aquí el salmista nos va a recrear como algo que él está viviendo y lo hace en forma de poesía. Recuerde que los salmos son libros poéticos y él en la poesía hebrea está tratando de narrarnos una situación personal. Recuerde que los salmos son ¿qué? ¿Para qué usamos nosotros los salmos? Para aprender a orar, ¿cierto? Es una buena forma de aprender a orar. Pero los salmos también son cantos. Y ahora les voy a dar más o menos la idea de cómo se relaciona oración-canto allí en los salmos. El título que he puesto a esta enseñanza es Nuestra gratitud y adoración al Dios conocido. Ahí mientras voy compartiendo la palabra se da a dar cuenta por qué utilizo el término, la descripción o calificativo al Dios conocido. Dice el salmista: amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas, porque a mí ha inclinado su oído, por tanto le invocaré mientras yo viva. Los lazos de la muerte me rodearon y los terrores del Seol vinieron sobre mí. Angustia y tristeza encontré. Invoqué entonces el nombre del Señor diciendo: te ruego, oh Señor, salva mi vida. Y quiero que dividamos esta pequeña introducción a este salmo en 4 pensamientos. El primer pensamiento es el que expresa el salmista en cuanto a por qué razón ama al Señor. Ahí estaba el texto, ¿por qué? O lea ahí en su Biblia. ¿Cómo nos damos cuenta de la razón del salmista para amar al Señor? ¿Por qué? Porque oyó su voz y sus súplicas. Esa es una razón que da el salmista. Mire cómo a veces dialogamos con el texto y el mismo texto nos va arrojando respuestas. Él le ama porque ha experimentado una respuesta de Dios. Dice: oye mi voz y mis súplicas. Entonces, los salmos han sido oraciones que muchos de ellos han recibido respuesta. Aunque yo pienso que todas nuestras oraciones reciben respuesta, no siempre de la manera que queremos, pero Dios siempre está obrando en su universo. Y muchas de esas oraciones que recibieron respuesta se convirtieron en cantos para adorar a Dios. Yo le he dicho a muchos de los estudiantes en los discipulados: por favor, tómese a veces el tiempo de escribir las oraciones que usted hace a Dios, porque muchas de las oraciones que hemos hecho tenemos que considerar que han recibido respuesta. Y qué bonito uno volver en su agenda a años anteriores, leer esa oración que se hizo y si tuvo respuesta poder decir: pastor, esta no la podemos cantar aquí en la iglesia. Y eso sí, que el grupo de alabanza le ponga las notas, el ritmo y toda la cuestión.
Hay muchas de esas oraciones que se cantan hoy en las iglesias, de respuestas de Dios a muchas personas. ¿Y por qué utilizaba esas canciones Israel? Era para adorar y agradecer a Dios por sus obras maravillosas. Entonces, en este primer pensamiento, el salmista manifiesta gratitud por la respuesta de Dios a su súplica y su amor a un Dios el cual él conoce. Dice, el Dios al que yo pido, escucha, responde. De ahí parte la idea de que nuestro amor por el Señor no es ciego ni irracional. Ese es el decir del mundo, no, el amor es ciego. Pero el amor que tenemos hacia Dios no es ciego ni irracional. Nuestro afecto tiene los ojos abiertos y puede sostenerse con la lógica más rígida. Tenemos razón y razón abundante para amar al Señor, decía el predicador Spurgeon. Piense, como le dije al comienzo, ¿cuándo fue la última vez que usted sintió o experimentó que Dios le respondió su oración? ¿Hace cuánto? ¿Durante esta semana? ¿Hace un mes? ¿Durante este año o el año pasado? ¿O es que dejó de orar ya? Porque uno tiene que orar todos los días para poder ver la obra de Dios, el obrar de Dios en nosotros. Ahora pasemos a ese segundo pensamiento. Nos lleva a recordar que muchas veces cuando queremos escuchar mejor el origen de algo o un ruido o alguien que está hablando, ¿qué es lo que hacemos? Sí, hay gente que tiene mala costumbre que bájale, a ver, ¿cierto? Pero generalmente uno, cuando alguien le está diciendo, uno es como, ¿qué? ¿Cierto? No trata de acercar el oído. Se imagina la descripción del salmista. Dice, Dios escuchó mi súplica e inclinó su oído. Esto obviamente es un antropomorfismo. Dios es espíritu. Pero hay formas en que pudimos haber visto esa forma de Dios acercarse a nosotros para escucharnos a través de Jesús, ¿cierto? Pero mire lo interesante, que este Dios inclina su cabeza para escuchar mejor nuestra oración. Entonces, esta figura literaria, sin embargo, del inclinar el oído por parte de Dios, que el salmista considera como una causa que lleva a su intervención liberadora como el efecto, es esta acción de Dios la que señala el salmista, es decir, Dios escucha e interviene. ¿Y cómo intervino en la vida del salmista? Lo liberó de la muerte. Recordemos entonces el contexto pagano del antiguo Medio Oriente. ¿Usted ha leído el Salmo 115? Ahí está cerquita de él, devuélvase un poquito. Y mire lo que dice el salmista de los ídolos de las naciones paganas, ahí en el verso 4. ¿Tienen qué? Tienen, o primero, son de oro y plata, son producto de manos humanas, tienen boca, pero a pesar de ello, ¿qué? No pueden hablar, tienen oídos, pero no pueden ver, tienen, ¿qué? No, es que hasta sin gafas, estamos como, va a haber que orar por el pastor. El pastor tiene ojos pero no ve, ojos pero no pueden ver, tienen oídos pero no pueden oír, nariz pero no pueden oler, tienen manos pero no pueden palpar, pies pero no pueden andar, ni un solo sonido emite su garganta. ¿Se imaginan que uno esté siguiendo a un Dios que uno no sabe qué está demandando de uno, qué espera, que uno desconoce si ama, si perdona, si cuida, si protege? Es muy difícil. ¿Recuerdan el Dios de los atenienses, que habían levantado un altar al Dios desconocido? Increíble, pero el salmista dice que este Dios sí se inclina, o sea, este sí se puede mover, este no está ya así quieto, sino que
nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios de los creyentes, sí se puede inclinar. Esos dioses eran impersonales y distantes, pero este salmista dice: Dios me escuchó y respondió mi súplica. A diferencia de Jehová, el Dios de Israel, quien se preocupa, quien es un Dios personal y que anhela. Mire qué bonito esto. Dios anhela escucharnos. Dios anhela escucharnos. Por eso les decía la semana pasada que una de las grandes bendiciones y regalos que Dios nos da es la oración. Es la manera de podernos comunicar con aquel Dios. ¿Y cómo lo conocemos? A través de su palabra y a través de su creación. Todo lo que podemos ver, todo lo que podemos palpar, todo ha sido hecho por Él y para Él. El tercer pensamiento del salmista nos lleva a pensar en lazos o cuerdas que salen de una tumba. Ahí lo decía ahora el Seol, o es un sepulcro que está abierto. Y parece ser que él siente que hay unas cuerdas con el que compara la muerte que lo están rodeando y lo están llevando a la tumba, lo están arrastrando a la tumba. Creo que una vez les conté de esa experiencia, un tiempo de mi vida en que consumí drogas y hubo momentos donde se me fue la mano y es lo que se conoce como una sobredosis. Yo recuerdo haber estado en mi habitación y después de haber consumido, yo sé que la luz estaba prendida, pero de un momento a otro empecé a sentir que todo se fue oscureciendo. Sentía literalmente, yo me acosté porque sentí que empecé a perder el conocimiento. Me acosté y yo sentía que el colchón se iba abriendo y que yo me iba hundiendo y veía el cuadro de la cama arriba y me iba hundiendo y hundiendo, y cada vez que me hundía sentía como un terror, un escalofrío, como que me estaba desprendiendo de mi cuerpo. Y en ese momento recuerdo que empecé inmediatamente a orar el Padre Nuestro. Siempre oraba el Padre Nuestro. Estuviera ebrio, lo oraba para antes de acostarme, o si estaba puesto alto en las capacidades de hacerlo. Y recuerdo haberle pedido al Señor orar parte del Padre Nuestro y pedirle que me ayudara cuando yo sentí que volví otra vez como a subir de ese momento que estaba experimentando. Y esto es algo que el salmista en forma poética expresa, que estaba en una situación tan difícil, tan aterradora, que era como si la misma muerte se lo estuviera arrastrando a la tumba. Imagínense que uno esté experimentando eso y que en un momento clame a Dios y sienta que Dios lo saca nuevamente de ahí, lo saca de esa pesadilla o lo saca de esa situación. De esta manera podemos sentir la satisfacción que experimentó el salmista cuando ve a Dios volviendo la cabeza para escucharle y sacarlo de esa crisis en que estaba. Tal vez, como es un libro poético, puede que el salmista no estuviera al borde de la muerte, pero puede haber atravesado una crisis a través de una enfermedad o emocional, o porque no también estuvo en riesgo de muerte. Saúl lo buscó y trató muchas veces de matarlo, de acabar con su vida, pero el salmista recibió respuesta de Dios y por eso en el primer versículo le expresa su amor. Yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Debemos recordar que la idea que se tenía acerca del sufrimiento y la muerte en el antiguo pacto era un tanto imprecisa y sombría, a diferencia del Nuevo Testamento. Vemos la muerte de otra manera, el sufrimiento de otra forma. ¿Por qué? Porque Cristo murió y resucitó, sufrió, pero ese sufrimiento tuvo un objetivo
o un propósito. Anteriormente recuerdan a los salmistas cantando: Señor, ¿por qué he de ir al Seol si allá no podré alabarte? Déjame vivir para poder engrandecer tu nombre. Ellos tenían la idea de que en la tumba se guardaba silencio total, que cesaban las actividades. Hay un grupo por ahí que toca las puertas y le enseña a la gente que cuando usted muere no pasa más, usted está dormido. Se habla de la muerte como dormir, pero no en la forma en que este grupo lo enseña. Cuando la persona muere, va a la presencia de Dios y tiene toda la capacidad de experimentar parte de su gloria, no la totalidad de la gloria, porque tenemos que estar juntos todos para experimentar la gloria completa de Dios. ¿Y cómo así? Porque recuerdan que un hombre rico murió y despertó en el infierno, y cuando levantó su cabeza y miró a lo alto, allá estaba Abraham con Lázaro. Él reconoció a Abraham y a Lázaro. Él estaba experimentando un sufrimiento aterrador y clamó por misericordia a Abraham. Entonces eso de que usted muere y ahí al otro lado no va a experimentar nada, no creo que sea así como lo enseñan. O otro grupo que habla de la aniquilación total, de que usted muere y tiene que esperar el juicio y será aniquilado totalmente. Y le dicen a uno: no es peor eso que el infierno, ser aniquilado. Bueno. Entonces, si lo vemos de esta forma, podemos determinar que uno de los principios teológicos que se puede observar en este pasaje bíblico es que los creyentes han de expresar su amor a Dios cuando éste los oye y les libera de situaciones difíciles y aterradoras como el sufrimiento o la muerte. Y es en este nuevo pacto en la sangre de Jesús que entendemos que Dios nos ha rescatado de la muerte espiritual y de la condenación eterna, de esos lazos que nos tenían atrapados y nos estaban llevando directo al infierno. Cristo murió para rescatarnos de una condenación segura, porque eso era lo único que teníamos seguro en esta vida, y es que íbamos directo al infierno por nuestro pecado. Sabemos que la cruz fue un acto descarado de injusticia y un mal monstruoso, pero no fue un accidente. Detrás estaba la voluntad soberana de Dios para que Dios mismo, en la persona de su Hijo, cargara con todo el pecado del mundo. Isaías dice que Dios quiso quebrantarlo, que Dios quiso que Jesús padeciera lo que tuvo que padecer para poder ¿qué? Liberar al ser humano de esa condenación y de esa maldición. Recuerde también lo que dijo Pedro allí en Hechos 2:23. Es decir, Jesús, fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Y quiero completar ese Hechos 2:24 que no lo anoté aquí en mi hoja. Hechos 2:23-24. Y mire que Pedro toma de este Salmo 116 y lo trae aquí para aplicarlo a Jesús. En el verso de 24 dice, que me fui hasta 2:23-24, ya leí el 23, ahora les voy a leer el 24, que lo toma Pedro de allí. Dice: sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte. En otras versiones dice de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Es así que los cristianos guardamos la esperanza de que hemos de morir si Dios así lo ha decidido, o ser transformados si Él viene antes. Pero no permaneceremos muertos. La muerte ya no tiene poder sobre el cristiano, no nos podrá retener, porque a la hora en que Dios, a través de Jesucristo, nos llame, nos levantaremos de nuestras tumbas para estar con Él.
aunque era el plan de Dios, estas personas que decidieron darle muerte a Jesús fueron responsables por sus actos. Ellos sabían lo que estaban haciendo, que estaban cometiendo un asesinato, un homicidio, y que era sobre una persona justa. Pero, como lo dice la palabra, ya había sido determinado por el propósito y el previo conocimiento de Dios. Así que estas personas, sin saberlo, estaban ayudando a que el plan de Dios se ejecutara. Pero esto no les iba a eximir de la responsabilidad en este acto. De esto, mis hermanos, se trata el misterio. El misterio de cómo la peor de las maldades pudo ser el medio por el cual Dios logró el mayor de todos los bienes, la redención del mundo, al dar muerte a Jesús en la cruz. Y algo que debería llenarnos de esperanza es que Jesús le pidió a sus discípulos que por favor prepararan un lugar para que celebraran la última cena. Y allí, en la noche en que Jesús iba a ser traicionado y donde se estaba preparando para ir a la cruz, Jesús estaba cantando el Salmo 16. ¿Sabe qué se hacía en la noche de Pascua? Se cantaban los salmos del 113 al 118, conocidos como los salmos egipcios de Jalel. Cuando Israel salió de Egipto y Dios dispuso que celebraran la Pascua, que era el acto con que iban a conmemorar el día de independencia, la libertad de su esclavitud física, empezaron a cantar estos salmos. Y usted se imagina a Jesús a horas de la cruz, de morir, diciendo en una canción: yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante, por cuanto Él inclina a mí su oído, le invocaré toda mi vida. Los lazos de la muerte me enredaron, me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y la aflicción. Y entonces clamé al Señor: te ruego, Señor, que salves mi vida. Vaya allí a Mateo, si tiene su Biblia ahí, por favor. Mateo capítulo 26. Jesús está en el Getsemaní. Invita a sus discípulos a que lo acompañen a orar. Y dice el 26:32. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre. Ay, perdón, yo estoy leyendo es Marcos, pero está muy bonito también. También lo pueden leer en la casa. ¿Qué dirían ustedes? ¿Esa es la Biblia? ¿Cuál Biblia es esa? Bueno, perdónenme. Sí, no había. Mateo 26, 36. Capítulo 26, verso 36. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad.
Cuando volvió otra vez los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que les dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo. ¿Cuántas veces oró Jesús? Padre mío, si es posible, aparta de mí este trago amargo, esta copa. 3 veces. Pablo también oró 3 veces al Señor para que le quitara el aguijón de la carne. Y seguramente Jesús y Pablo, y como muchos de nosotros lo hemos escuchado, después de orar por algo al Señor, cuando ese texto se hace vida en nosotros, sentimos que Dios nos está diciendo: bástate mi gracia, porque mi poder se está perfeccionando en tu debilidad. ¿Cuál es nuestra enfermedad, nuestra debilidad ahora? Una enfermedad, una crisis emocional, una depresión. ¿Cuál es nuestra debilidad en la que Dios quiere hoy manifestar su gracia, el poder de su gracia? En 1 Corintios capítulo 15, en los últimos versículos, del 50 al 57, Pablo revela lo que recibió de Jesús acerca de lo que es la muerte. 1 Corintios 15, versículos 50 al 57 dice: les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortal, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La próxima vez que alguien le pregunte: ¿usted cree que hay vida después de la muerte?, diga: sí, porque la Biblia lo enseña y Cristo murió y resucitó para demostrar que Dios tiene el poder para dar muerte y para dar vida. Y por eso creemos que Dios nos rescató de una muerte espiritual donde los lazos de Satanás nos estaban atrapando. ¿Por qué le predicamos el evangelio a los no creyentes? Porque ellos están bajo el lazo de Satanás y cada día Satanás los arrastra a más velocidad hacia el mismo infierno. Y será un lugar de tormento, dice la palabra, donde el gusano que atormenta no morirá jamás. Literalmente esto va a ser aplicado a todos aquellos que no reconozcan a Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Iglesia, no podemos olvidar que nosotros estábamos frente a este dilema antes de venir a Cristo, pero Dios oyó nuestro clamor y nos liberó. Por eso le amamos. Por consiguiente, no debemos considerar que la Biblia no enseña, porque la Biblia no enseña que Dios interviene siempre para salvarnos de todas las situaciones difíciles. Tal vez podamos considerar que Dios el Padre no escuchó la oración de Jesús de no tener que ir a la cruz, pero sí escuchó la otra oración que hizo desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es claro que a lo largo de toda la Biblia los creyentes sufren y mueren físicamente, se enferman de cáncer y fallecen, no están exentos de accidentes. Sin embargo, para los cristianos la muerte nunca se alza realmente en victoria.
En este sentido, las cuerdas nunca nos atan a la tumba. Cristo ha derrotado el poder de la muerte y nos ha dado la victoria sobre ella. Así que el último pensamiento del salmista es: invoqué entonces el nombre del Señor diciendo, te ruego, oh Señor, salva mi alma. Hay unas versiones que no dice salva mi vida, sino salva mi alma. Para ir terminando, le voy a invitar a que leamos ese Salmo 116 completo, pero le animo a que piense que los salmos del 113 al 118 fueron los salmos que Jesucristo cantó con sus discípulos en la Pascua. Léalos para que se meta en ese momento de la historia donde Jesús, con sus labios, Jesús, Dios hecho hombre, estaba pronunciando estos salmos. Vamos al verso 5. El Señor es compasivo y justo. Nuestro Dios es todo ternura. El Señor protege a la gente sencilla. Estaba yo muy débil y Él me salvó. Ya puedes, alma mía, estar tranquila, que el Señor ha sido bueno contigo. Tú, Señor, me has librado de la muerte, has enjugado mis lágrimas, no me has dejado tropezar. Por eso andaré siempre delante del Señor en esta tierra de los vivientes. Aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. En mi desesperación he exclamado, todos son unos mentirosos. ¿Cómo puedo pagarle al Señor con tanta bondad que me ha mostrado? Tan solo brindando con la copa de salvación e invocando el nombre del Señor, tan solo cumpliendo mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Yo, Señor, soy tu siervo, soy siervo tuyo, tu hijo fiel. Tú has roto mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de gratitud e invocaré, Señor, tu nombre. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya, alabado sea el Señor. Qué diferente se escucha un salmo que no solo fue escrito por David, sino cantado por el Señor Jesucristo, confiando completamente que lo que Él estaba haciendo era el bendito y maravilloso propósito de Dios. Así que, hermanos, cierro con esto. Los verdaderos problemas producen una verdadera adoración. Los verdaderos problemas producen una verdadera adoración. Vamos a terminar adorando al Señor, pero quiero que piense en estas preguntas. ¿De qué manera el enfocar tu oración en torno a lo que hizo Jesús en la cruz podría desarrollar más gratitud y adoración al Dios que ahora conoces? Si el pueblo de Israel consideraba que Dios los amaba como pueblo, imagínense nosotros, que a través de la palabra tenemos el conocimiento de que el amor de Dios se manifestó para nosotros a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Es una revelación todavía más completa. ¿De qué manera puede cambiar la forma en que oras por los problemas del mundo? Puede cambiar la forma en que actúas y sirves a los demás. ¿Y podrían tus oraciones llegar a convertirse en canciones para la gloria de Dios? Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar adorando a Dios, a nuestro Señor, con este canto de alabanza. Cuando Cristo fue crucificado y entregó su espíritu a Dios,
y expiró, en el infierno se desató una fiesta de celebración, porque el diablo pensó que había destruido a Jesucristo, el Hijo de Dios, la esperanza para el mundo. Pero Pedro nos narra que Cristo fue al infierno y predicó a los espíritus encarcelados. Y luego fue a cumplir la otra promesa que había hecho al ladrón a su derecha. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo fue y derrotó a los demonios en el infierno, proclamó su victoria y luego fue al paraíso a encontrarse con aquel ladrón que aún viéndolo desangrarse, clavado en una cruz, lo reconoció como su rey, porque le pidió que por favor se acordara de él cuando volviera en su reino.